Perfecto. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al Centro de Estudios Noágidas de la Fundación Orahaim. Qué gusto el poderlos tener de nueva cuenta aquí en la sala con nosotros. Mi estimado Roberto, mi estimada Buenas María tardes. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi estimado Gustavo, mi estimada Buenas Sonia. noches. Bienvenidas todos. Qué gusto tenerlos aquí. Vamos a continuar con el estudio de esta semana, que es relativo al principio número 7, que es sobre la profecía de Moshe. Esta es la tercera parte de este principio que estamos estudiando. Hemos ya tenido a bien, gracias al Eterno, 2 semanas de estudio relativo a este precepto y ahora, con intención de que podamos concluirlo y poder dar paso al octavo precepto, al octavo principio, perdón, no precepto, sino al octavo principio, que tiene que ver con el origen de la Torah. Sin embargo, en esta semana nos vamos a dar la oportunidad de poder profundizar un poco más sobre este principio número 7 y poder comprender el, la diferencia de Moshe, entre la profecía de Moshe y de los demás profetas. Hemos venido construyendo la clase en este principio de forma progresiva, de tal manera que vayamos abordando aspectos generales a lo particular. Primero, hablando de la parte general sobre el principio, dijimos que este principio hace referencia a que el punto principal es saber que Moisés es el nivel superior de los profetas. Es el maestro de todos los profetas anteriores o posteriores a él, y todos están por debajo de su nivel. Moshe fue el selecto de toda la humanidad que captó respecto al conocimiento de Dios más de lo que cualquier otro hubiese podido captar, y en el pasado o en el futuro no existirá otro como él. Al respecto de este primer enunciado que acabo de leer yo con respecto al principio, al enunciado del principio número 7, hemos explicado ya con anterioridad las dos clases. La primera parte es que Moshe fue selecto, primero hemos explicado que la profecía de Moshe es de un nivel superior. ¿A qué nos hemos referido con esto? Primero, a que el pueblo de Israel no creyó en Moshe por los prodigios que efectuó a lo largo del exilio del pueblo de Israel a través del desierto, ni para su liberación del pueblo de Egipto, sino que creyeron por el escenario, por la escena en el monte Sinai. Como lo dice el Rambam en el libro de Isodeya Torah, Fundamentos de la Torah, que dice así la veracidad de la profecía de Moshe. En cuanto a Moshe Rabenu, los israelitas no creyeron en él por las señales maravillosas que ejecutó, pues el que cree en un profeta solo por señales, pues el que cree en un profeta solo y únicamente por señales, es sabido que puede o que cree en él en virtud de los milagros que se le presentan, le queda una duda en su corazón, pues puede ser que este profeta hizo señal por medio de hechicería o brujería, o por el medio de algún sortilegio, algún artimaña. Más bien, todas las señales que ejecutó Moshe en el desierto las hizo por necesidad y no para su don profético. Es decir, algo que es fundamental, no podemos agarrar y decir, no, es que todos creemos en Moisés porque él es el que hizo los milagros más grandes. Eso es un error, ¿sí? Por eso esto es fundamental en este principio, dejarlo claro y hacer la distinción, porque con base en este también se fundamenta el punto en el por qué no se cree en otro profeta por los prodigios o los milagros que haga, incluyendo a Yeshua, incluyendo al Jesús profeta que menciona la iglesia cristiana y que se ha convertido en la piedra angular del catolicismo y del cristianismo. ¿De acuerdo? Esta es la razón por la que un monoteísta no acepta no acepta que Jesús sea más que un profeta superior a Moisés. ¿Por qué? Porque no se trata de que, no es que Jesús partió el pan, multiplicó el pan y multiplicó el vino.
y levantó a los ciegos, y digo, levantó a los ciegos, y hizo ver a los ciegos y levantó a los inválidos. Y Moshe nunca lo hizo, no. No estamos ahí compitiendo a ver quién hizo el milagro o más vistoso, o de mayor número, o de mayor trascendencia, que es un punto que en otras religiones, en otras doctrinas, es muy importante para su sistema de creencias. En el monoteísmo de la Torah no es así. No se cree en Moshe por la cantidad de milagros ni la grandeza de ellos o lo maravilloso de ellos. La confianza en la profecía de Moshe dice así, entonces, ¿qué causó que creyeran en él? Dice, la entrega de la Torah en el monte Sinai fue lo que indujo a que creyeran en Moshe. Cuando nuestros propios ojos vieron y no los de un extraño, cuando nuestros propios oídos oyeron y no los de otro. El fuego, las voces, los truenos, los relámpagos. Y él, o sea, Moisés, ingresó a las tinieblas y la voz divina le dijo, y nosotros oímos. Moshe, Moshe, ve y diles tal cosa. Y así expone, cara a cara habló Hashem con ustedes. Esto lo encontramos en el libro de Devarim, o sea, Deuteronomio, capítulo 5, versículo 4. Y también dice así, no hizo pacto solo con nuestros padres, sino con nosotros, con todos nosotros, que hoy estamos vivos aquí. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 3. Esto lo estamos citando directamente del libro de el Mishneh Torah, del libro del Sefer Amadá, que es el libro en el cual, este es el libro base del cual estamos llevando a cabo nuestro estudio, para que más o menos les dé yo una idea y se contextualicen. El libro que tengo aquí del Perel Helel, este manuscrito que tenemos aquí, es el comentario a algunas partes de este libro, o algunas partes de este manuscrito vienen citadas en este libro. Y el libro base de nuestro curso es este, el libro de el Sefer Amada, el libro del conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces, ahora estamos diciendo en nuestro primer enunciado, Moisés es elevado no por el nivel, es el de mayor nivel profético, no por la maravilla de sus profecías, de sus milagros, o por todos los señales y sortilegios que hizo. No es por eso, sino porque todos vieron y todos oyeron junto con Moshe, y es por eso que todo el mundo cree en la profecía de Moshe. La segunda parte de este texto que acabo de leer, de este enunciado, dice, Moshe fue el selecto de toda la humanidad. Y ya hablamos en la clase pasada de qué es lo que hace especial a Moshe. Ya hablamos de su potencial y ya hablamos de sus cualidades. También nos dimos cuenta que en realidad no es que Moshe fuera un Superman o un superhéroe que tuviera habilidades especiales o extrahumanas a las de cualquier otra persona, sino que mucho del talento o mucho de lo que formó al personaje Moshe fueron sus decisiones, las decisiones que tomó en cada una de las circunstancias que se le presentaron, los atributos o más bien los caracteres de valor ético y moral que poseyó y que formó y que le ayudaron a instruirse para poder tomar las decisiones que lo llevaron a ser el líder del pueblo judío en el episodio de el exilio, del éxodo de la tierra de Egipto, ¿no? De la liberación del pueblo de Israel en la tierra de Egipto. Entonces, esta característica de Moshe cuando dice es lo más selecto de toda la humanidad, no solamente hace referencia a estas virtudes que tiene a Moshe por sus decisiones y por su liderazgo, sino que también hace referencia a que captó respecto del conocimiento de Dios más, captó más de lo que cualquier otro en el pasado o en el futuro pudo haber captado. Y esta parte es a la que yo quiero entrar el día de hoy, que es la tercera parte del enunciado en donde vamos a comprender más allá. Dice, si bien Moshe es lo más selecto de lo selecto por su carácter de humano y por sus decisiones y por su propia ética y moral,
pero también es lo más selecto de lo selecto porque respecto del conocimiento de Dios, él captó más que cualquier otro profeta en el pasado o en el futuro. ¿Qué quiere decir esto de que captó más? ¿Qué quiere decir esto de que parece que vio más? ¿Es que le dieron más profecía? ¿Es que los números de veces que se conectó, se comunicó con Hashem fueron más que los demás? ¿O a qué se refiere con esto? El texto todavía continúa diciendo, Moshe logró la superación humana hasta alcanzar el nivel celestial y mantenerse en la categoría de los ángeles. Es decir, estamos hablando no de que él se haya convertido en un ángel, sino que dice que superó la condición humana, es decir, la condición física. Y cuando hablamos de la condición física no quiere decir que se transformó en un ángel y vayamos a pensar que le salieron alas y empezó a volar por... No, estoy hablando en que superó las limitantes de la conciencia y la razón para irse a la supraconciencia. Es decir, para poder atravesar más allá de las explicaciones que el mundo físico puede ofrecer y tener la habilidad desarrollada para poder percibir lo que está más allá de la materia, lo que está más allá de lo físico. Y cuando hablamos de la materia, hoy ya podemos saber que no nada más nos estamos hablando de cuerpos en este mundo, no solamente estamos hablando de materia en este mundo llamado Tierra, sino estamos hablando también de cuerpos celestes, estamos hablando de astros, de estrellas, de galaxias, de todo aquello que ocupa un lugar en el espacio dentro de este planeta o fuera de este planeta. Y tampoco estamos hablando de los grandes cuerpos que ocupan demasiado espacio en un lugar, sino también de aquellos que no son perceptibles con la vista común, con la vista humana, sino a través de un microscopio o por propia deducción como los átomos y los electrones y los protones y todavía aquellos que se encuentran todavía mucho más profundo. Todo eso a lo que nosotros llamamos materia, ¿de acuerdo? Él pudo comprender más allá de la materia y alcanzar el nivel celestial y mantenerse en la categoría de los ángeles. Y aquí hago otra anotación. Cuando nosotros hacemos desde el monoteísmo de la Torah la mención de la palabra ángeles, no estamos hablando de la concepción coloquial de ángeles, como lo puede entender cualquier otra persona que no ha estado preparada en el monoteísmo de la Torah, que se imagina a lo mejor seres alados, ángeles chiquitos como bebés o ángeles como los que vienen en las estampitas religiosas, como el arcángel Gabriel y todo eso. No estamos hablando de eso. Los ángeles en el monoteísmo de la Torah son inteligencias, son herramientas inteligentes que Akadosh Baruj Hu, es decir, el santo bendito sea, utiliza para poder operar el mundo conforme a su voluntad. ¿De acuerdo? Entonces, en esa terminología, estaríamos diciendo que Moshe se volvió una herramienta de Dios, ¿sí? A eso quiere decir el texto, que Moshe se convirtió en una herramienta de Dios. Y cuando nosotros hablamos de que vamos a usar una herramienta, la herramienta está enajenada a mi voluntad, ¿sí? O sea, yo hago con la herramienta lo que yo necesite hacer. ¿Estamos de acuerdo? La propia herramienta no tiene propósito y no tiene voluntad propia, ¿sí? Más bien no tiene voluntad propia. Solamente le voy a dar voluntad en la medida, por ejemplo, yo aquí tengo esta pinza, en la medida en que yo la utilice. Si yo la suelto, no tiene una voluntad propia. Va a hacer lo que yo le proponga hacer. Sujetar, pelar, cortar, dividir, unir, lo que yo le proponga hacer. En eso es lo que quiere hacer referencia al texto, que Akadosh Baruj Hu utilizó, o más bien Moshe Rabenu, llegó al nivel de los ángeles porque se convirtió en una herramienta del Creador. ¿Para qué? Para poder comunicar su voluntad a través de Moshe. Pero esto, ¿qué quiere decir entonces? Continúa el texto. Es decir, que no se le interpuso a Moshe ningún obstáculo
o velo entre él y Hashem. Asimismo, ningún impedimento físico entre él y la profecía de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de que él pudo, respecto del conocimiento de Dios, adquirir más o ver más de lo que cualquier otro pudo, otro profeta pudo, y que no se le interpuso ningún velo, ningún impedimento físico, hace referencia principalmente a la capacidad de poder percibir el pensamiento de Hashem tan claro como el agua. Es decir, si yo quisiera, por ejemplo, poder, si yo tuviera, mejor dicho, la habilidad de poder leer la mente de cualquiera de ustedes, yo podría decir, en este momento Roberto está pensando en esto, pero yo lo estaría diciendo con mis propias palabras. ¿Estamos de acuerdo? Que no necesariamente es el pensamiento cristalino de Roberto, sino que yo primero lo observo, veo lo que él está pensando y entonces yo a ustedes se los explico con mis propias palabras, con mis propios recursos lingüísticos, con mis propios juicios de valor, ¿sí? Con mi propia percepción de la realidad. Recuerden que hay una frase que dice, las cosas no las vemos como son, sino como somos. Es decir, que realidad, que percepción, perdón, es realidad. Es decir, el mundo que percibimos se convierte en nuestra realidad. Por eso es que hay muchas realidades. ¿Por qué? Porque hay muchas percepciones, porque muchas personas perciben el mundo de diferente manera y por eso es de que existen tantas realidades tan distintas en ocasiones, ¿no? Ahora, desde esta perspectiva, yo tengo la habilidad de poder leer los pensamientos y yo estoy observando como una película los pensamientos de Roberto, pero yo se los tengo que comunicar a ustedes porque ustedes no tienen esa habilidad. Entonces yo les tengo que decir, Roberto está pensando que va en su Rolls Royce directamente a las Bahamas y va totalmente feliz y contento, ¿no? Por ejemplo. Yo estoy ahí haciendo un juicio de valor porque yo veo que en la imagen de Roberto en su pensamiento, él va manejando sonriendo. Entonces yo ya estoy haciendo un juicio de valor en donde yo veo que está feliz y contento. Con suerte, en realidad, él no está feliz y contento por ir a las Bahamas, sino se acordó de un chiste y por eso se está riendo. Pero yo ya estoy haciendo un juicio de valor y ahí ya estoy yo comunicando a ustedes con base a mi propia percepción, ¿sí? Y yo les estoy comunicando el pensamiento de Roberto. Tengo una habilidad que ninguno de ustedes tiene, pero en realidad no es tan clara. En realidad se empaña un poco. ¿Por qué? Por mi propia percepción, por cómo yo percibo lo que estoy observando o lo que me están diciendo. Exacto, es subjetivo. Se convierte en una subjetividad completamente. ¿Por qué? Porque es como lo percibe el sujeto. Ahora, no así con Moshe. ¿Por qué? Porque dice que Moshe, y fue en Moshe, este nivel fue no solamente el único que lo alcanzó, sino que además también fue potenciado aún más, pues también la facultad imaginativa no era necesaria para hablar con Dios. Así que también esta facultad imaginativa cesaba. ¿Qué quiere decir este texto así? Es decir, que no es como lo que yo estoy haciendo ahorita, que vi que Roberto iba en su carro y se estaba sonriendo y yo dije, me imagino que está alegre porque va a las Bahamas, ¿no? En el caso de Moshe no. En el caso de Moshe no obviaba absolutamente nada. Esta facultad imaginativa cesaba. Estoy haciendo una caricatura de esto, aunque es algo mucho más complejo, pero con el objetivo de poderlo explicar de una forma muy ligera para que sea de fácil comprensión, aunque es algo todavía mucho más robusto y que con suerte
alguien podría explicarlo de una mejor manera y espero que lo encontremos y así todos podríamos robustecer nuestro conocimiento. Pero de primera instancia, hemos tratado o estoy tratando de comunicarlo lo más sencillo posible, ¿no? Entonces, la facultad imaginativa de Moshe Rabenu cesaba. ¿Qué quiere decir esto? Que él no necesitaba imaginarse las cosas. Él y el pensamiento de Dios eran uno. Por lo tanto, no había que obviar o no había que asumir, sino que el pensamiento de Akadosh Baruj Hu y el pensamiento de Moshe eran uno. No así con los demás profetas, que los demás profetas no se fusionaban con el pensamiento divino, sino que lo observaban como un tercero observa una pintura, como alguien que observa una película y lo interpreta. Y aunque la interpretación fuera la correcta, siempre se iba a ver empañado por la propia subjetividad, por la propia percepción del profeta. Siempre iba a venir algo, un pequeño velo que se interpusiera entre la profecía y el significado de la profecía y la significación que el profeta le daba a la profecía, ¿sí? El significado de la profecía y la significación que el profeta le daba a la profecía. ¿Por qué? Porque siempre era subjetiva. Por eso se decía que el profeta debía de precisar tener una buena imaginación para poder captar el mensaje divino que viene a él como una imagen hasta que capta el sentido verdadero de la misma. Cuando hablamos, dice, cuando más desarrollada sea su imaginación, mayor será el grado de su profecía. Pero no hay que confundirse de que se trate de una imaginación totalmente alocada. Cuando decimos imaginación, regularmente hablamos de cosas que no son reales, cosas que podemos crear en nuestro intelecto. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la capacidad de una persona de generar una significación icónica con figuras, con conceptos. Por ejemplo, cuando tratamos de explicar un problema matemático, ¿no? Se me ocurre. Siempre utilizamos el tema de Pedrito fue a la escuela o Pedrito fue a la tienda y compró 3 manzanas. Y tú ves a Pedrito en tu mente con sus 3 manzanas, ¿no? Y cada manzana le costó 5 pesos. Entonces, arriba de las manzanas les dibujas 5 pesos. Y empiezas a tener esa imaginación, pero ligada al razonamiento, ¿sí? Esta capacidad de poder visualizar una idea escrita y hacerla como un concepto visual, lo practicamos incluso en la escuela, nosotros lo conocemos como mapa conceptual, que es la capacidad de poder llevar un concepto y graficarlo de tal forma que sea fácil de comprender, ya sea en un proceso lineal o en una nube que complete, que se encuentre al centro con muchos conceptos alrededor que te ayudan a darte una idea con respecto a ese concepto. Entonces, estos recursos alegóricos o figurativos para poder explicar un concepto van a depender mucho de la capacidad imaginativa ligada al raciocinio de la persona para poderlo comprender. Sin embargo, Moshe no requería de esto, porque no requería de él comprenderlo, es decir, él no tenía que hacer el proceso de poderlo razonar y decir, ah, ya te entendí. No, él simplemente, Dios pensaba y él pensaba lo mismo que o sea, llegaba hasta ese nivel de enajenación de su voluntad en la que el nivel profético le permitía poderse vincular justamente, sí, con el creador, que pareciera como Bluetooth, ¿no? Que lo que reproduzco aquí se escucha allá, ¿no? Literalmente. Entonces, se vinculaba de esa forma, entonces no había una transliteración, no había una interpretación por parte de Moshe, sino que literalmente era un conducto, era una herramienta para poder comunicar que la voluntad divina. Ahora, vamos a tratar de centrar para que eso todavía aterrice mejor en nuestro intelecto y podamos comprender esta diferenciación en 4 grandes diferencias de la profecía de Moshe
versus la profecía de otros profetas. La primera diferencia dice, cualquier otro profeta no se comunica con Dios directamente. Cualquier otro profeta no se comunica con Dios directamente, sino por medio de un intermediario. Ángeles, por decirlo de alguna manera. Pues los demás profetas no llegaron al grado tal de la percepción divina como el que llegó Moshe, sino que llegaron a percepciones inferiores, el nivel de los ángeles, más abajo que ellos. Y eran ellos los que le transmitían la voluntad o los mensajes divinos. Así lo expresa Maimónides en el capítulo número 2, en el libro en su versículo 7 de Isodeia Torah, los fundamentos de la Torah. Y aquí tenemos ese libro. Vamos a ir al capítulo número 2, el versículo número 7, capítulo 2, versículo 7. Déjenme decirles que estoy estrenando el libro, por eso estoy muy feliz, porque solamente lo tenía digital y ahora estoy muy feliz porque ya lo tengo físico. No saben el placer que da el poder ir a la cita y comprobar lo que dice la cita y que quede todavía mucho más explicado, porque es algo que en verdad ayuda a comprender mejor. El capítulo 2, versículo 7 dice así: los distintos nombres de los ángeles son de acuerdo con su nivel. Los distintos nombres de los ángeles son de acuerdo con su nivel. Y ellos son Hayot. Ellos son Hayot Satanás, las cuales están en el nivel superior. Ofnim, Erelim, Hashlim, Serafín, Malachim, Elohim, Benei Elohim y Querubín y Shim. Son todos los niveles de los ángeles que menciona en este momento el Ramban. Ahora, esto no hay que sacarlo de contexto, y vuelvo a repetirlo, porque como esta clase la vamos a subir a YouTube, y de repente puede llegar alguna persona, llegar solamente a ver este aspecto y digan, allí están los 7 niveles de los ángeles y los 7 cielos. No hay que sacarlo de contexto ni empezarnos a imaginar cosas. Como lo dije en un principio, cuando decimos ángeles, nos estamos refiriendo a propiamente para este curso y para este objetivo explicativo a herramientas, inteligencias que fungen como herramientas para poder cumplir la voluntad de Akadosh Baruj Hu. Y aquí es lo que dice el texto. Cualquier otro profeta no se comunicaba con Dios directamente, sino por medio de un intermediario, es decir, por medio de un ángel, por medio de una inteligencia, por medio de una herramienta que Hashem utilizaba para poderse comunicar con ese profeta. Pero en el caso de Moisés no era así. ¿Por qué? Porque él se encontraba al nivel de los ángeles. Él no necesitaba una herramienta, él era la herramienta. ¿Sí me explico? Él no necesitaba ese interlocutor, no necesitaba ese conductor, ese cable conector. Él era el cable, él era el conducto. Él se encontraba en ese nivel. Dice, los diferentes nombres de los ángeles corresponden a los niveles de cada de ellos, como los acabamos de mencionar, ¿no? El nivel supremo, que solo es superado por el nivel de Dios, es el nivel llamado Hayot. Es por ello que en visión profética fue dicho que están debajo del trono celestial. El 10º nivel es el grado del ente denominado Ishim, y a este grupo pertenecen los ángeles que se comunican con los profetas, o que se les aparecen en visiones proféticas. Por ello, fueron llamados Ishim. En hebreo, el sustantivo ish significa hombre. Si ustedes ven, hay varias formas de poderse nombrar a la palabra hombre. Una es Adam, pero ese tiene otro significado. En este caso, ish también es una manera de poder nombrar o referirse a la palabra hombre. ¿De acuerdo? Y aquí continúa explicando. Significa hombre. Los hombres de los ángeles están citados, los nombres, perdón, de los ángeles están citados en plural, en singular del Ishim, que es Ish.
porque el nivel de ellos es cercano al grado de percepción del hombre. En cambio, Moshe no precisaba de intermediarios, tal como dice, de boca a boca hablaré con él. Esto en el libro de Números, Bamidbar, capítulo 12, versículo 8. Esto es lo que quiere decir el versículo cuando dice, boca a boca hablaré con él. Es decir, que no precisaba de un intermediario para poderse comunicar con Hashem, ni Hashem para poderse comunicar con Moisés, sino que era la relación directamente con él. Era la relación directamente con él. ¿Dónde podemos encontrar un poquito más sobre esto para que nos quede un poco clara de este primer punto, esta primera diferencia? Cuando la Torah menciona que Moisés le pidió a Kadosh Baruj Hu, muéstrame tu rostro. ¿Qué es lo que realmente Moisés le está pidiendo ahí a Hashem? Lo que pretendía, dice el texto, el Perel Gelel, lo que pretendía concebir era la verdadera esencia de Dios, hasta conocerlo plenamente en su mente, tal como el conocimiento de algún individuo que vio, pretendiendo percibirlo en forma tan clara como, por ejemplo, cuando divisamos el rostro de una persona cuya imagen claramente se queda grabada en nuestra mente, hasta el punto tal de poder diferenciar a dicha persona de todas las demás. ¿Qué es lo que quería Moisés cuando dijo, muéstrame tu rostro? Él quería comprender todo su conocimiento. Él quería como ver a Dios fuera de él y ver todo su gloria. Y esto es totalmente imposible. De igual manera, ansiaba Moshe que la noción de Dios fuera tan clara que quedase diferenciada de otra existencia. Es decir, que no hubiera duda de decir, esto es Dios y esto no es Dios, esto es Dios y esto no es Dios, ¿no? Hasta poder concebir la verdadera esencia de Dios tal cual es. Y Dios le respondió que el ser humano, compuesto por cuerpo y espíritu, no está capacitado para poder comprender, para poder capturar la verdadera naturaleza de este tema en forma clara. Y el punto tal que captó algo de la verdadera esencia de Dios fue su hombro, fue su espalda. Con eso se puede distinguir, si bien a una persona no por su rostro de una manera clara, pero sí por su complexión física. Puedes decir, sí lo vi, aunque no le vi el rostro, era alto, era delgado, era ancho de espalda, era bajo. ¿Sí me explico? No lo podemos ver directamente, no conocemos su rostro, pero podemos distinguirlo entre una multitud. Cuando divisamos a alguien de espaldas, si bien no podemos reconocer a simple vista, podemos diferenciarlo de los demás. Por ejemplo, no es tal individuo porque el que yo vi era más bajo, ni es aquel otro porque el que yo vi tenía pelo largo, etc. De esta manera fue, entonces, esto es lo que quiere decir el texto cuando dice, esto es lo que insinuó la escritura al decir, verás mis espaldas, mas mi rostro no verás. En Shemot, capítulo 33, es decir, Éxodo, capítulo 33, versículo 23. Moshe captó lo más que pudo de la esencia divina. Y eso es lo que lo vinculó a ser esta herramienta perfecta, por decirlo de alguna manera, para poder expresar la voluntad de Akadosh Baruj Hu sin ningún tipo de velo, sin ningún tipo de barrera cognitiva, sin ningún tipo de prejuicio o de propia concepción para poder comunicar. La segunda diferencia es que todo profeta no percibe la profecía, sino cuando está durmiendo. Todo profeta no percibe la profecía, sino cuando está durmiendo, en sueños o en visiones. Como versa o como está escrito, en sueños nocturnos.
en el libro de Génesis, capítulo 31, versículo 24, dice, en sueños o visiones nocturnas. También lo dice en Job, capítulo 23, versículo 15, y otros ejemplos como estos más. Es factible que le sobrevenga de día, pero luego que haya recaído sobre aquel hombre un profundo sopor, es decir, un estremecimiento que lo ponga en un estado de inconsciencia. No es consciente, sino es un estado de inconsciencia, de forma tal que sean neutralizados sus sentidos y permanezca su mente libre, tal como ocurre al soñar. Esto es lo que se denomina visión o percepción. Sobre esto fue dicho con visiones divinas en Ezequiel capítulo 8, versículo 3. En cambio, en el caso del profeta Moshe, venía a él la palabra de Akadosh Baruj Hu aún en pleno día, estando él lúcido, sin perder su conciencia, sin desmayarse, tal como dice, me revelaré a ti y hablaré contigo por sobre el arca. Shemot capítulo 25, versículo 22. Se le presentaba a Moshe mientras permanecía de pie, y la voz surgía por entre los dos querubines que estaban posados en el arca sagrada. Dijo a Kadosh Baruj Hu, escuchad ahora mis palabras, si surgiere vuestro profeta, yo el Eterno, en visiones me manifestaré a él, en sueño hablaré con él. No es así con mi servidor Moshe, pues boca a boca habló con él. Con él. Números capítulo 12, versículo 6 al 8. Esta es otra gran diferencia, que a Moshe no le veía la profecía en visiones o en sueños nocturnos, sino que él le podía venir la profecía aún estando lúcido, consciente, sin la necesidad de desconectarse de la propia conciencia. Tercera diferencia, todo profeta, al advenirle una profecía, aunque sea una visión por medio de un ángel, se le aflojarán sus fuerzas, su cuerpo se debilitará y se apoderará de él un profundo pavor, hasta sentir que su alma está por salir de su cuerpo, tal como lo expresa Daniel cuando el ángel Gabriel habló con él en visión. Y no quedaron en mí fuerzas, pues la lozanía de mi semblante se convirtió en palidez de muerte y me faltaron fuerzas. Esto está escrito en Daniel, capítulo 10, versículo 8 y 9. Y más aún, caí en profundo sueño con mi rostro hacia el suelo. Y dice, por causa de visión me ha sobrevenido dolores y no me han quedado fuerzas. En igual el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 16. Con Moshe no ocurría así. Con Moshe no ocurría así. No se le iban las fuerzas cuando él hablaba con el cabello, sino que le sobrevenía la palabra de Dios sin causarle temblor o debilitamiento de ningún tipo. Tal como dice, y habló el Eterno con Moisés frente a frente, tal como habla un hombre con su prójimo. Y habló el Eterno con Moisés frente a frente, tal como habla un hombre con su prójimo. Como yo estoy hablando con ustedes, así el Santo bendito sea, se comunicaba con Moisés. Esto está escrito en el libro de Éxodo capítulo 23, versículo 11. Es decir, así como el hombre no se llena de pavor al hablar con su compañero, de la misma manera ocurría con Moisés. Él no se estremecía para nada cuando le sobrevenía la palabra de Dios, a pesar de estar Moshe en el grado supremo de la cercanía con Dios. No se quedaba desmayado ni sin fuerzas. ¿De acuerdo? O sea, no le venía un sopor, no le venía un pavor que lo debilitara. Y la cuarta diferencia que podemos encontrar entre la profecía de Moisés y las demás profetas
es que los demás profetas no poseen la capacidad de profetizar cuando ellos quieran, en cualquier momento, sino que solo cuando Dios así lo desee. Es decir, cuando Dios así disponga mandar un mensaje al profeta, el profeta lo recibe. Pero el profeta, en todo caso, no puede ser al revés. No puede levantar la línea y hablar y decirle, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Solo cuando a Kadosh Baruj Hu le placiera, lo deseara, el profeta iba a recibir la profecía. Sin embargo, con el caso de Moshe no era así. En cambio, Moshe, en todo momento que él quería, lograba comunicarse con Akadosh Baruj Hu. Pues está dicho, esperad aquí y habré de escuchar lo que el Eterno prescribirá para vosotros. En Números capítulo 9, versículo 8. Él sí podía agarrar y decir, a ver, espérame, déjame ir a preguntar, a ver qué me dice, ¿no? Y él sí podía comunicarse con Akadosh Baruj Hu, con Hashem, en el momento en el que él lo deseara. Y también dice, habla con Aarón tu hermano y que no se acerque al santuario en todo momento. Vayikra, capítulo 16, versículo 2. Explicaron los sabios, Aarón está en el nivel de no en todo momento. Aarón no estaba en el nivel de todo momento. Aarón estaba en el nivel de no en todo momento. Es decir, que Aarón estaba en un nivel que no percibía la profecía en cualquier momento, en el momento que a él le placiera. Por lo tanto, se encontraba, digamos que en un nivel inferior al de Moshe Rabbeinu. Es un principio muy críptico, es un principio en esta parte un poquito más complejo, porque no es tan sencillo de poder comprender, ya que requiere de una concepción un poco más clara de lo que es la profecía, y por eso, si se dan cuenta, es que se concatena y se encadena muy bien con el principio anterior, el principio número 6. ¿Por qué? Porque el principio número 6 nos habla de lo que es la profecía, y entonces ya podemos tener una idea más clara de cuándo decimos el profeta le viene profecía. Ya tenemos conciencia, ya sabemos de por qué la profecía es similar a un sueño, puede ser similar a una visión nocturna, por qué es el estado de conciencia, qué son los sueños, la diferencia entre los sueños, qué dice la Torah respecto a los sueños, por qué soñamos, por qué el alma se desprende del cuerpo cuando dormimos. Todo este tipo de cosas ya nos queda todavía mucho más clara, ¿no? Pero es necesario, Maimónides lo codificó en esta lógica, porque era necesario poder abordar poco a poco el concepto de primero la profecía para después aclarar la profecía de Moshe. Primero hay que ir de lo general, por eso decíamos, vamos de lo general a lo que, a lo particular. Vamos de lo general a lo particular. Y esto es el método de científico llamado deductivo. Vamos de lo general a lo particular. Y así es como empezamos a deducir cómo es que funcionan las cosas en un plano general y cómo pueden funcionar con una persona o un aspecto en particular. Por eso es muy importante que para las personas que nos estén viendo en este canal de YouTube y también para aquellas personas que se están conectando a la sala, comprendan que nuestro sistema educativo o el sistema educativo de la Torah, la base monoteísta, no es muy distinta, para nada es distinta de la base, o es muy similar a la base de las ciencias. Nos permite de una manera ordenada el poder comprender estos conceptos que son complejos, muchas veces metafóricos, filosóficos, pero estructurados de una manera que nos permitan aterrizar el conocimiento de una forma centrada, equilibrada y fundamentada, para que con base en ello podamos construir un nuevo significado. Ahora ya tenemos un nuevo significado de lo que es el profeta, de lo que es la profecía e incluso de qué es Moshe, de quién era Moshe, de quién era Moisés y su calidad profética. Con esto estamos concluyendo la clase del día de hoy y también concluimos el principio número 7 que habla sobre Moshe y su profecía.
Para la siguiente clase vamos a hablar del principio número 8, que tiene que ver con la Torá y su origen divino. Vamos a traer de manera lógica, concatenada, sistematizada, la razón de por qué creer que la Torá es de origen divino. Y no solamente porque Israel lo dice, o porque Moisés lo dice, o porque el pueblo judío lo dice. Sino, ¿cuál es la razón de creer de por qué la Torá es de origen divino? ¿En qué nos fundamentamos? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué evidencias tenemos? ¿Cuáles son los argumentos que podemos tener? Y, por ejemplo, decir que la Torá es de origen divino, pues también podríamos decir que el Corán, podríamos decir que la Biblia, podríamos La decir que Biblia. otro libro sagrado es de origen divino, pero ¿qué es lo que hace que la Torá sea de origen divino? Vamos a abordarlo la siguiente semana. Voy a dejar el espacio para si hay alguna duda, consulta o comentario. Con mucho gusto, adelante. Los escucho. Igual opiniones, si tienen alguna opinión respecto a la clase, algo que quieran que cambiemos, no lo sé. Adelante, estimada Sara. A mí me quedó una duda. Cuando usted dijo los nombres de los ángeles, dijo Elohim, y Elohim se supone que es un nombre de Dios. Ok. En realidad, eso es a lo que íbamos cuando mencionábamos los nombres. Entendemos en un primer nivel que es un nombre de Dios, pero también es recuerden que también cuando nosotros utilizamos los nombres del Eterno, o cuando se hacen referencia a los nombres del Eterno, se hacen referencia a atributos. Esos atributos refieren ciertas acciones. Esas acciones refieren ciertos cambios en este mundo y que pueden ser interpretados como estos conceptos de ángeles. Voy a tratar de hacer como una clase especial concluyendo este curso y antes de comenzar el otro para hablar sobre estos nombres y estos ángeles y su distinción entre uno y otro, para que quede claro. ¿De acuerdo? Yo, Perfecto. Israel. Adelante, señor Ah, Roberto. muchas gracias, Israel. Sí, perdón, Roberto, le voy a dar la palabra a la estimada María Elena. Adelante, estimada María Elena. gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Israel, hoy, gracias con tu clase, eh, me ayudas a tener otra percepción de lo que es Moisés, porque si bien yo que estoy nueva en esto, en tus clases, yo veía a Moisés como algo como que primitivo ahí, inmutable, que llevó a la gente 40 años, pero bueno, hoy me diste una lección impresionante de las características de él y de verdad que estoy muy agradecida. Hoy lo veo diferente, con, bueno, con mucha admiración. Ahora, de los profetas, tú dices que actualmente no hay profetas porque no hay templo. ¿Tiene algo que ver así eso? Sí, de hecho, no lo digo yo, lo Mm, dice la misma tradición rabínica, que actualmente mm, la profecía ya no se encuentra, actualmente no existen profetas desde la destrucción del Sagrado Templo, del Segundo Templo. ¿Por qué? Porque recordemos que el Sagrado Templo era el santuario donde moraba la presencia divina. Y esta presencia mm. divina propiciaba la oportunidad de tener esta vinculación, esta proximidad del cielo con la tierra, y que hubiera esta proximidad de la profecía. Roto esta como antena, así es como yo lo entiendo, como esta antena receptora de la divinidad destruida, la presencia divina se distanta, no es que se aleje, no es que se separe, no es que ya no esté, porque todo está dentro de Dios, pero esta esencia o esta presencia divina se distancia de la materia y entonces solamente queda la inspiración divina, que es la que ahora los sabios de Israel pueden percibir. Es decir, aquellos que han dedicado su vida a la práctica, al estudio y al desarrollo de la ley judía y que derivado de esa práctica y de esa ley cuentan con esta inspiración divina que decíamos que es el Ruach HaKodesh, que no es una nebuá, no es una profecía, sino es el Ruach HaKodesh, es la inspiración divina, el espíritu divino que puede posarse en esa persona para poder tener la dilucidación
para poder explicar temas que no son sencillos ¿de acuerdo? Gracias. Claro que Muchísimas sí. gracias, de verdad. Claro que sí, estimada María Elena. Qué gusto que haya servido la clase para poder ampliar un poquito más el concepto. Muchísimo. Me da mucho gusto. Estimado Roberto, adelante. Sí, pues yo también quería agradecerle lo mucho que me hayan ayudado estas clases a ver mucho más claro todo el panorama y también agradecer al grupo. La vez pasada que hablé, no me presenté, así me puse un poco nervioso. Soy mexicano, me llamo Roberto y vivo en el sur de México, en el estado de Veracruz. Y pues sé que Colombia es muy bonito, espero algún día conocer. Me da mucho, les agradezco que me hayan aceptado en este grupo. Me parece muy importante lo de esta clase, lo que decías de los milagros, como si Hashem hubiera sabido que más adelante iba a haber falsos profetas, ¿no? Y entonces esa cuestión de que los milagros que hizo Moisés no fue por demostrar que era profeta, ¿no? Para demostrarles que era profeta, como desde el cristianismo lo hemos visto, ¿no? Que muchos dicen, no, pues es que hacía milagros, secó la higuera o caminó sobre el mar y todo, pero no se sabía ni por qué ni para qué lo hacía y ya con eso ya la gente creía, ¿no? Por eso en el libro del Éxodo tenemos los milagros el milagro de las serpientes y luego vemos que los profetas que los magos del faraón pues hacen también milagros, ¿no? Claro. Este, por artes de magia o por brujería o lo que sea, ¿no? Entonces, eso sí es muy importante, esa diferenciación, ¿no? De que no se trata de cualquier milagro, ¿no? Y entonces adquiere Moisés una dimensión, pues, mucho más grande, luego con lo del Sinaí, esa comunicación tan, tan grande donde era una fusión total de la revelación con lo que él percibía, donde como usted decía, no hay una transliteración, no hay una traducción, ¿no? Entre Hashem y Moisés, sino que ahí está la palabra, pero hay que tomar en cuenta, pues, que es la luz enorme, o sea, que es la luz de la Torá, lo que está recibiendo. No es cualquier cosa, es toda la revelación, ¿no? Es una cosa impresionante. Sí, de Este, hecho, sí. Es algo muy impresionante porque esta palabra que usted está utilizando con respecto a esta luz, efectivamente, literal, es como una luz, es como si fuera una fuente, imaginemos una central eléctrica, ¿no? ¿sí? Que para poder tener nosotros la energía residencial que tenemos de 127 volts, que nos permite tener corriente alterna y de uso comercial para utilizar dispositivos que no se dañen, requiere de haber una serie de transformadores. ¿Qué son los transformadores? Pues literalmente son herramientas que vienen a disminuir el voltaje para poder utilizarlo de manera comercial, ¿no? En nuestras casas y que pueda ser usable. Ahora imagínense que recibiéramos de golpe la energía que llega de la subestación local a nuestro contacto. Cualquier cosa que conectemos, lo tronamos, ¿no? Esa era la capacidad que tenía Moshe, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Captar toda la luz divina, toda esa esencia en su cuerpo para todavía hacerla, eh, por decirlo de alguna forma coloquial, residencial, ¿no? Para poder utilizarla y que fuera digerible para todos los demás. Es algo impresionante. ¿Sí? No, y se dice
que recibió la Torá oral y la Torá escrita, ¿no? O sea, todo el conocimiento, el completo, toda la sabiduría, ¿no? Correcto. Para poderla revelar, ¿no? De hecho, Entonces, la próxima clase justamente vamos a hablar, al hablar de la divinidad de la Torah, vamos a hablar en dónde viene que recibió las dos Torah, la Torah oral y la Torah escrita, y qué se entiende, cómo es que se explica esto, por qué una está escrita y por qué la otra no. Todo eso lo vamos a hablar en la próxima clase. y ahora lo que yo no acabo lo que me cuesta difícil entender después de hablar de esta gran comunicación y de que Dios hablaba frente a frente con él, lo que me cuesta trabajo entender es lo de las espaldas, la espalda. O sea, Ujú. de que solo verás mi espalda. Ok, vamos Porque a... pues, ya para mí, digo, yo sé que todo es alegórico, de que el frente a frente no es que no es que hubiera estado viendo a una Ujú, figura, a un Dios, ujú, a una forma, ¿no? Porque pues claro, iría en contra de los y principios no es aquí, literal, ¿no? No es literal. no es literal. Ujú, Entonces, pero si decimos que había esa comunicación frente a frente y esa recepción y esa que no traducción ujú. de lenguaje, ¿no? Eh, ¿Por qué lo de la espalda? ¿Por qué lo de Ok, no verás mi espalda? ok, aquí va, a ver si podemos traer otro ejemplo para poderlo comprender mejor. Lo que decía el texto es que cuando Moshe dijo, quiero conocer tu rostro, en realidad se estaba refiriendo a quiero conocer todo tu conocimiento. Quiero captar todo tu conocimiento, toda tu esencia, toda tu fuente, todo lo que tú eres. Esto lo podemos traer a comparación como cuando una persona se enamora de otra persona y la quiere conocer completa, ¿no? Completa, pero literalmente completa, o sea, de cabo a rabo, de pies a cabeza, todos sus detalles, lunares, cejas, cabellos, cicatrices, características personales, emocionales, de valores, todo, ¿no? Para que esa persona pueda conocerla completa, tiene que estar frente a frente, es decir, tiene que estar ajena de él y mostrarse el objeto de estudio, que es la otra persona, totalmente completo y poderlo observar a detalle y llevarse un tiempo y comprenderlo. Primera explicación, ¿por qué Moisés no podía hacer esto? Porque eso implicaría que él fuera otro Dios. Para poder observar a Dios en toda su complejitud, esto tendría que implicar que Moisés fuera otro Dios, algo ajeno a Dios, y que tuviera su misma naturaleza y sus mismas dimensiones para poderlo ver ajeno a él y decir, tú eres así. No lo puedo ver. Solamente puedo deducir su existencia como el feto en el vientre de la madre, como el bebé dentro del vientre de la madre, que no puede ver a la madre, pero la puede sentir, la puede percibir, la puede escuchar, la puede sentir, ir y venir, y deduce de eso su existencia, pero no la puede ver completamente. ¿Por qué? Porque está dentro de la mano, porque está dentro de ella, pero por supuesto que sabe que existe. No podrá decir si sus ojos son cafés, si su pelo es rubio o es moreno, pero sabe que es ella. Y aunque no la pueda ver, la siente, ¿no? Entonces, de esa manera es como explica el texto, no verás mi rostro, pero verás mi espalda. Es decir, no me verás a detalle, no me conocerás completamente, pero podrás diferenciarme por los señales, por las cosas que sí puedes comprender de mí, por los aspectos que sí puedes comprender de mí. Y los principios de fe del primero al 5 justamente describen a Dios a través de lo que no es. Dios no es materia, Dios no tiene cuerpo, Dios es infinito, ¿no? No tiene principio ni no tiene fin. Todas esas cosas son cosas que niegan toda la materia, todo lo que conocemos nosotros con el mundo físico. Entonces, cualquier cosa que uno quiera decir, esto es Dios, no es Dios. Dios es las estrellas, no es Dios. Dios es el cielo, no es Dios. Dios es la luna, no es Dios. Dios es el mar, no es Dios. Dios es la tierra, no es Dios. Dios es el universo, no es Dios. Cualquier cosa que tú quieras decir, esto es Dios, que tú puedas captar con tus sentidos y con tu intelecto en este mundo físico, no es Dios. Dios es todo aquello que está del otro lado. Es como un negativo de una foto. Pongamos otro ejemplo. Cuando uno toma una fotografía,
y va a revelarla. Si tú ves el negativo, los colores claros en el negativo son los que más tienen oscuridad en la impresión de la foto. Si, por ejemplo, yo me tomara una foto y tomáramos el negativo, este color blanco que tengo sería oscuro, pero mi cara, así como se ve ahorita de oscura, sería en el negativo muy clara. ¿Por qué? Porque es la cantidad que va a dejar pasar de luz para que refleje la oscuridad, ¿sí? Es lo contrario. O sea, decir que lo que aquí es blanco, allá es negro, ¿no? Es el negativo, es todo al revés, es todo volteado. Y por lo tanto, todo lo que tú quieras entenderlo es lo que, para poder entender algo que está del otro lado, lo tienes que de alguna manera negar, porque es lo contrario a lo que tú entiendes en este mundo, ¿sí? No sé si quedó Sí, clara esa idea. sí, sí. Perfecto, Gracias. estimado. Perfecto, estimado. Muy bien. Estimada Suneva, adelante. No es fácil, ¿eh? No es fácil de comprender y está No, muy bien que hagan esas preguntas, pero qué bueno que haya esta participación y que se animen a preguntar. Felicidades. Adelante, estimada Suneva. Sí, buenas noches. Yo lo que quería comentar es que, más allá de todo, aun cuando este conocimiento de Moshe forma parte de 13 principios, de 13 pilares, considero que es lo más importante porque en el momento en el que el Creador, bendito sea, le entrega la Torá, tanto la Torá escrita como la Torá oral a Moshe, es el momento más importante de la historia del ser humano, porque es en el momento más allá de la creación misma en el que Dios le da legalidad a lo que Él creó y trascendencia escrita para testimonio de la humanidad. Para mí es el momento clave, más clave de la historia, porque de no haber existido ese momento, existiríamos pero como a la deriva. Sin Mientras conducta. que en ese momento Dios le da la legalidad plena a su creación, le pone nombre, le da la descripción, le da el manual, le da todo. Ahí está nuestro, el documento que nos acredita a la humanidad en pleno. Entonces, ese momento, o por eso es que Moshe, y me encanta que María Elena haya visto la trascendencia de lo que realmente es Moshe, porque por eso es que Moshe es lo que es para el pueblo hebreo. Y ahora para nosotros, obviamente, impresionado. no solamente para el pueblo hebreo, sino para nosotros, porque ahí está la esencia del conocimiento de lo que somos y de quién nos crea. O sea, es lo más grande, ese momento, por eso es que está traducido como el momento más grande de la historia de la humanidad, es cuando el cielo y la tierra se unen. Correcto. Justamente, y por eso Impresionante. el texto de la Torah empieza con la letra Bet, porque la letra Bet expone un secreto, que es que la letra Bet es una letra una línea horizontal arriba y una línea horizontal abajo unidas por el lado derecho. La línea horizontal de arriba representa el mundo de los cielos, el mundo espiritual. La línea horizontal de abajo representa el mundo físico y están unidos por el lado derecho representa la misericordia de Hashem. Entonces, por eso Akadosh Baruj Hu, cuando creó el mundo, dijo, voy a crear el mundo con la letra Bet, voy a crear la Torah a partir de la letra Bet, porque es la que va a vincular el cielo. Maravilloso. Muy bien, estimada Sunet. Excelente. Muchas gracias por su participación. Estimado Guillermo, adelante. Buenas noches. Por lo que dijo el compañero Roberto, en Bereshit, en la creación del mundo, la materia es una creación, lo espiritual también es una creación, o sea, no es Dios. Correcto. Son creaciones, exactamente. Por eso es que cuando tratamos de comprender algo a través de lo que vemos, incluso también de las esferas celestes, justamente son creaciones y no son creadores. Así lo dice el libro justamente del Mishneh, del Rambam, el Sefer Hamadá, que todo es creación de Dios. Aún las esferas, los mundos espirituales son creación de Dios. Muy bien, estimado. Muchas gracias. Estimada, Gracias. contigo cierro. Buenas noches. Es que yo siempre he tenido una duda. Sí.
Dos cosas. Primero, tengo entendido que Moisés no entró a la tierra prometida por haber golpeado la peña en vez de hablarle como le instruyó a Shem. No sé qué tan cierto sea, pero es lo que yo sé. Segundo, siempre me pregunté, por lo grande que ha sido Moisés, ¿qué hubiese sido si simplemente le hubiese hablado a la peña y no la hubiese golpeado? Ok. Bueno, para la primera pregunta, sí, efectivamente Dios le prohibió la entrada a Moshe para entrar a la tierra prometida por haber golpeado a la peña. ¿Cuál es la razón de este severo castigo cuando uno parecería, dice, ¿por qué? Pues si nada más le pegó y no le habló, ¿cuál es la razón? Bueno, una de las tantas explicaciones que uno puede encontrar respecto de este versículo es que Moisés en ese momento dejó pasar una oportunidad importante de mostrar la gloria de Dios, porque el golpear la peña con la vara que él tenía, la vara estaba hecha de un material muy duro, era una gema, no recuerdo el nombre de la gema, tenía en la punta una gema muy fuerte, y esa gema no iba a ser, era casi irrompible, era de un material muy duro, y resultaba muy lógico que cuando él agarrara con esa vara y golpeara la peña se rompiera y saliera agua. Entonces, ahí el pueblo dijera, bueno, pues porque golpeó a la peña, no es una manifestación divina, sino porque es lógico que pase eso. Ahora, Moisés dice, una de las explicaciones, perdió la oportunidad de poder revelar la divinidad hasta en los actos más insignificantes y que pudieran ser bastante lógicos. Por eso es que no le permitió a Hashem la entrada a la tierra prometida, ¿no? Ahora, ¿qué hubiera pasado? No sabría decirle, no sabría yo poder responder a eso. Yo creo que a lo mejor se hubiera, yo creo que en la respuesta de el Jaime Vital es cuando le preguntaron de Rabí Jaime Vital, si usted tuviera en sus manos el poder hacer el mundo, ¿cómo lo hubiera hecho? Y él contestó, exactamente como Dios lo ha creado, exactamente igual. ¿Por qué? Porque no hay una forma mejor de crear el mundo que la que Hashem ha dispuesto para poder, porque está hecho de la mejor forma absolutamente posible y no relativamente posible. Por lo tanto, yo entiendo que no hay errores en la Torah, no hay casualidades, sino causalidades. Entonces, me parece que el propósito divino se hubiera cumplido de cualquier forma, habiendo entrado Moshe o no a la tierra. Esa es mi opinión, pero no sabría. ¿De acuerdo? Gracias. Perfecto. Bueno, pues con esto estamos terminando porque en 15 minutos se integro al otro grupo. Les deseo que tengan un excelente inicio de semana. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos. Gracias por sus preguntas y con gusto nos vemos la próxima semana. Tengan un excelente inicio de semana y que Hashem los bendiga. Gracias, Israel. Gracias. Buenas tardes, buenas noches a Shabú a todos. todos. Chao, chao. Adiós. Chao a todos.